Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. A presentar algunos de que habían hablado mal de él, ahora cambiaron su opinión, ¿no? Por ejemplo, 19:15 dice: y volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. ¿Se acuerdan quién era Simei, ¿no? Era el que había maldecido al rey, ¿no? Salía maldiciendo, dice en 2 Samuel 16:5, ¿no? Salía maldiciendo: maldito, ojalá todo esto te está pasando porque tú derramaste la sangre de Saúl. Le acusaba en vano. David nunca quiso hacerle daño a Saúl ni a su familia, pero siempre corrieron los rumores de que David odiaba a Saúl y quiso quitarle el trono. El mismo Saúl difamó a David con esa mentira, ¿no? Y nosotros vemos que muchas veces algunas cosas que nosotros decimos en contra de otra persona, al final se queda en la mente de mucha gente. Y la gente termina odiándote de balde, de la nada. Te odia. Por eso es muy peligroso, ¿no? Porque no te cae bien una persona empezar a decir cosas y después eso se transmite en la gente. Bueno, entonces estas personas, entre ellos Simei, así trataba a David. Pero ahora en el capítulo 19, habíamos visto, después de que David derrotó al ejército de Absalón, ganó la guerra, regresando, ¿qué hace esta persona? Dice: Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le parecía. Y aquí aparece, dice: entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi rey. Ahora, acá dice que él reconoce haber pecado. ¿Cuál fue su pecado de él? ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir la Torah, ¿sí o no? Entonces, si él está reconociendo que ha pecado, ¿cuál habrá sido su transgresión a la Torah? ¿Cuál es su transgresión? Él dice: yo he pecado. ¿Qué fue lo que él hizo? Él le difamó a David, calumnió a David también, le maldijo a David, y también David es rey de Israel, es autoridad, es juez, es príncipe. Hay un mandamiento que una persona que difama, calumnia, murmura, critica a un príncipe de Israel, tiene que ser castigado. ¿Se acuerdan que el mismo Pablo dijo así cuando: tu boca maldita, le dijo cuando la bofeteó el sumo sacerdote, ¿no? Y después le dice: ¿al sumo sacerdote calumnias? Perdón, no sabía que era el sumo sacerdote, porque la ley dice: no calumniarás a un príncipe de tu pueblo. Entonces están reconociendo que murmurar, ofender a un rey, hacer oposición a un rey, es pecado según la Torah. Según la Torah. ¿Están entendiendo ese punto? Ahora le está reconociendo eso. Quiere decir que él se da cuenta que todo lo que dijo era falso, o está solamente, ¿cómo se puede decir?, usando una estrategia para salvar su vida. ¿Ustedes qué creen?
¿Ustedes qué creen? ¿Que de verdad se dio cuenta que hablé por hablar, nomás usé mi boca por charlatán? ¿O está, ahora que David está regresando, está nuevamente teniendo el poder, está queriendo como, tiene eso en su corazón, pero quiere como taparlo para que David no le mate? Se nota que eso es lo que hace. Ahora, no podemos comprobar acá si es cierto. Por eso cuando una persona se arrepiente o se humilla, sí, perdón, yo no quise hacerlo, me equivoqué, ayabuco. Uno cuando le escucha así puede pensar que, mira, pues se arrepintió angaya, ¿sí o no? Hombre, así angala ya po afuera había sido. Pero ¿cuándo realmente podemos darnos cuenta que de verdad se arrepintió? Cuando pasa el tiempo. No, pero él ya se arrepintió, dice alguna gente. Pero él ya cambió, ya, pues todavía no pasó ni 5 minutos de que dijo que me arrepiento. Por eso es que el tiempo es lo que demuestra si realmente hubo un cambio o no en el corazón. En este momento David, uno de los soldados de David dice, ya David, tañaca, y la vez pasada ya me dejaste con galgana, ahora sí le voy a dar con todo o pillazo el soldado de David, ahí está, respondió a Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido del Eterno. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. No vas a morir, no te preocupes, nadie te va a hacer nada. En este momento el rey no quiere matar a nadie ni culparle a nadie de sus antiguos pecados. Solamente quiere traer misericordia a todos. Quiere reconciliar al pueblo. Y eso es bueno, ¿sí o no? Pero el problema es, las personas entienden esa misericordia del rey o no. O se aprovechan de eso. Realmente Simei merecía morir ahí. Él es un pecador según la Torá. Maldijo al ungido del Eterno. Lo que Abisai quería hacer era cumplir lo que dice la ley. Además, Abisai era astuto. Él sabía que estaba solamente queriendo defenderse nomás, como ahora aprovechando la situación. Pero David quería dar misericordia. Esta misma misericordia es la que toda la gente ha recibido cuando Yeshua ha muerto en la cruz, cuando Yeshua ha resucitado, cuando Yeshua ha enviado a sus apóstoles, a sus discípulos a que prediquen las buenas nuevas a todos por igual. Es la misma. La diferencia es que algunos han agarrado esa misericordia para su beneficio personal. ¿Entienden ahí la diferencia? Para cubrirse. Pero eso solamente el tiempo va a demostrar. Por eso cada vez que una persona dice, hoy acepté al Señor como mi Salvador, como mi Rey, bueno, después se va a notar, después se va a ver. Bueno, esto habíamos visto en el capítulo anterior. Y más, ¿no? Pero vamos a resumir todo. Ahora, el capítulo 20, ya todo está normal, David se volvió a su casa, recuperó el reino. También aquí le apareció en el capítulo 19 Barzillai, un hombre también de fe. Y ahora aparece otro que se revela. Ya se hizo de moda revelarse. Y esto está en el corazón de la gente. Si esto aparece acá en la escritura, es porque esto es lo que hay en nuestro corazón. Ya es revelacente, ¿no? Siempre estamos con ese deseo de buscar atacar, ¿no? Culpar. Si hay algún evento, alguna organización y algo sale mal, ¿qué es lo primero que queremos hacer? No ya puedo poner oído y la cosa, no ni organizar, no ya puedo. Siempre quiere salir esa rebeldía, de por sí no lo. Si el presidente es Carter, no, porque Carter es desastre. Si es Marito, desastre. Si es Efraín, desastre de hoy. Si es Lugo, desastre de ahí, pollo hila y bueno. El humano quiere rebelarse, ¿no? Si ustedes analizan, todos nosotros analizamos en nuestra vida desde que éramos alumnos de escuela, ¿cuántas veces no quisimos rebelarnos contra el profesor, contra el director? ¿Cuántas veces no nos gustó algo que hacía y murmuramos? Ay, el profesor está medio taburadilla, ¿cómo nos dan tanta tarea? Nos va a dar. ¡Qué bárbaro! Ese director, siempre.
contra el referee del partido, ¿no? Contra cualquiera. Pega la ña de corazón. Y la Biblia nos está enseñando que eso trae destrucción. El pueblo hebreo, el pueblo judío en la época de Yeshua, su mayor problema era la división. Ese es el problema. Había demasiadas ya tendencias, demasiados pensamientos, pero vemos que eso ya empezó desde aquí. Bueno, aparece aquí un personaje llamado Seba, versículo 1. Dice, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso. Esta palabra perverso es que siempre tiene pensamiento negativo. Hoy pensaba gente, ¿no? Nunca no le parece. ¿Y qué te parece? No me parece tan bien. Ahí le ponete ya, no se gusta. Siempre tiene pensamiento negativo. Entonces, comentarios. Pongan ahí entre paréntesis comentarios, ¿no? Se comenta que esta gente, este Seba, estaba analizando la vida de la familia de David. Primero, desde el arranque que él tuvo problemas con Betsabé, que se enteran por ahí de que ella era esposa de uno de sus mejores soldados, que sospechosamente muere en la guerra, porque no se llegó a difundir todo sospechosamente, y después que tiene un hijo que abusa de su hija, después otro su hijo que mata a su hijo, entonces empezó a dar unos tipo comentarios al pueblo. Este no puede ser un rey ungido, porque tiene demasiados defectos. Entonces es fácil cuando vos encontrar los defectos de una persona, bajarle la caña, ¿no? Si vos empezás a analizar, vamos a ver un poco todos los defectos que ha tenido David. Se va a encontrar muchísimo. Entonces él empezó a notar, y empezó a transmitirle a la gente. Mira, y ahora murió su hijo, su general así hizo. Entonces empezó a conseguir adeptos. Él era de la tribu de Benjamín, una de las tribus que estaba pegado a Judá, aliado. Entonces, si la tribu de Benjamín se unía a Seba, prácticamente la capital quedaba ya bajo su poder con el tiempo, ¿no? Pero él estaba rebelándose un poquito más hacia el norte, unos 8 kilómetros por ahí de Jerusalén hacia arriba. Dice la Biblia que el lugar donde él estaba era la zona de Gabaón, ¿no? Zona de Gabaón. Bueno, ahí se estaba armando otra revuelta. Y se nota que a la gente le gusta escuchar, pese a la oñeñeva y otro, ¿no? Porque oñeuní, la gente ese, oñeuní ese, se unieron con él. Dice, el cual tocó shofar y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a sus tiendas Israel. Y estas referencias son las que va a ocurrir después en el posteros tiempo, en el tiempo creo que sí, en 1 Reyes 12 y 2 Crónica 10, cuando esta misma palabra los pronuncia Jeroboam, ¿no? La misma palabra va a pronunciarla después Jeroboam para rebelarse contra Salomón, contra el hijo de Salomón. Bueno, entonces que este Seba empezó a decirle al pueblo, no tenemos nosotros nada que ver, retirémonos, vamos a hacer nuestro propio país, nuestro propio grupo. ¿Esto es pecado o no es pecado? Siempre para el que se rebela, para el que ataca, siempre no va a ser pecado. Por eso cuando vos te vas a rebelar, yo la vez pasada aclaré cuando estuvimos hablando de Absalom, cuando te vas a rebelar, cuando vas a empezar a decirle a la gente que los que están haciendo están mal, tenés que tener un argumento sólido, bíblico. ¿Entienden, no? Si vas a hacer una rebeldía, antes de armar una rebeldía, tenés que saber si tu rebeldía está respaldado por la Biblia o vos te estás rebelando contra la Biblia. Porque muchas denominaciones utilizan también estos escritos para justificar sus aberraciones, ¿no? Cuando alguna persona o cuando algún miembro le quiere decir a algún pastor o a un líder que está haciendo mal las cosas, la iglesia o el pastor dice, tú eres como Seba que se rebeló contra David, la ira, te estás rebelando contra el ungido de Jehová. ¿Sí o no? Entonces uno diría, entonces es cierto, yo tengo miedo que esto caiga, esta maldición caiga sobre mí. Por eso, uno puede decir algunos puntos que le parece que está mal, o no puede decir. Puede.
pero tiene que saber si está hablando conforme a lo que dice la Escritura. Yo me recuerdo que tenía varios debates antes, en los viejos tiempos, cuando alguna persona venía a traerme sus quejas, y le preguntaba si lo que me estaba diciendo es bíblico o la Biblia respalda. Entonces, algunos me decían, ahora yo no te vengo a hablar de la Biblia, ahora el tema no es la Biblia, vamos a dejar la Biblia aparte, ahora otro es mi problema. Entonces ahí, ¿qué pasó? Cuando me dice alguien que yo no quiero que meterle a la Biblia en este problema, entonces ya no es un problema, entonces es una situación complicada. Si vos vas a cualquier cosa que vas a reclamar o quejarte, tenés que saber si está o no está respaldado por la Escritura, para que vos puedas tener seguridad de lo que está diciendo. Si me decís que ahora vamos a sacar de la Biblia, entonces nuestra vida se rige por la Escritura. Nuestro comportamiento, hasta nuestros negocios, nuestro trabajo, todo se rige por la Escritura, todo. La Escritura, la palabra, la Torah es nuestra vida. ¿Es así o no es así? Entonces, eso es muy importante entender para poder levantarse. Pero vamos a ver que ya la Biblia le marca ya a este hombre como perverso, y eso quiere decir que él ya está fuera de la Torah. Él está mirando los defectos de una persona sin ver las virtudes y sin ver la obra que el Todopoderoso ha hecho con él. Eso no puede captar. Imagínense que Absalón se le rebeló con todo un ejército, pero Dios le dio nuevamente el triunfo a David. Eso no está viendo. David venció a los filisteos, a los amonitas, a los moabitas. Derrotó a todos los enemigos de Israel. Eso no están viendo ellos. Logró unificar las 12 tribus de Israel. Eso no están viendo. Ese es un problema que tiene el que quiere acusar y atacar. Tocó trompeta, ¿no? Versículo 2. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Esta vez los de Judá ya se quedaron firmes. Esta vez ellos decían, no. Nosotros la primera vez ya fallamos al seguirle a Absalón. Esta vez nos vamos a quedar con el rey que estableció el Todopoderoso. No vamos a seguir a este rebelde. Entonces, era una fuerza muy grande para David el que Judá esté con ellos. Y era una sombra profética también ya esto, ¿no? De lo que iba a ocurrir años después. Después, desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa, ahora sale un tema interesante aquí. Tomó el rey a las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión. Y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Y este versículo un poco extraño, ¿no? Traté de buscarle la mejor interpretación. Estas mujeres, según la referencia, habían sido... Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Hay comentarios que dicen que estas mujeres, ¿cómo se puede decir? Consintieron en cometer el pecado con Absalón. No es que ellas fueron así a la fuerza, abusadas, o de lo contrario, tal vez hubieran muerto, tal vez le hubieran matado, pero ellas consintieron, ellas como que pensaron que ya realmente David no iba a regresar, entonces como que aceptaron la propuesta de Absalón, aunque no tenían otra, porque si no aceptaban, tal vez iban a ser ejecutadas, tal vez. Entonces, los comentarios dicen que por esta causa de que ellos prácticamente, ¿cómo se puede decir? Trataron de cuidar su vida, o sea, trataron de salvar su vida y estuvieron con Absalón. Entonces David como que les consideró como infieles, no abusadas, sino infieles. Ustedes fueron infieles. Entonces, según la Torah, ¿qué hay que hacer con la mujer, con la esposa infiel? Según la Torah, ¿qué hay que hacer con ella? Hay que matarle, hay que ejecutarle, ¿sí o no? Pero David, ¿qué hizo? Dice ahí,
Las encerró, o sea, las mantuvo en el palacio. Las mantuvo como viudas, dice. Como que usted ya no tiene marido. Entonces, se puede decir que usó de misericordia con ellos. Porque según la Torá, si fueron consideradas infieles, recuerden que todo el pueblo vio. El pueblo no vio mujeres violadas. El pueblo vio mujeres que consentían estar con Absalón. Entonces el pueblo, si es que hubiera sido una injusticia, entonces lo hubieran culpado a David, pero más bien consideraron como una misericordia al que David le haya mantenido vivas y alimentado hasta el final de sus días, dice la Biblia. Como perpetua, murieron en viudez perpetua, dice. Bueno, después, eso es una parte para aclarar este punto. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá. Amasa era sobrino de David, ¿no? Hijo de una de sus hermanas. Que por cierto, Amasa era el general de Absalón. Eso ya habíamos hablado, ¿no? Absalón le puso a Amasa como general. Y David, para hacer reconciliar al pueblo nuevamente con él, le nombra otra vez a Amasa como general y le destituye a Joab. Es algo raro que hizo David, ¿no? Pero fíjense que algo extraño ocurre acá. Le dice a Amasa, como nuevo general: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Esa fue la orden. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más tiempo que le había sido señalado, más tiempo del que se le había señalado. 3 días tenía que él convocar al ejército, pero no lo logró. ¿Por qué? Uno, porque la gente no tenía confianza en él. Como hace poco era nuestro enemigo, ya no es general, medio raro, lento. Esa es una posibilidad. Bueno, lo que sí, él no logró el objetivo que David le pidió. Entonces David le encarga ya a Abisai, también su sobrino, hermano de Absalón, de Joab. Dice: y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces esa fue la orden. Ya Amasa no logró cumplir la orden, entonces se le da al otro, Abisai. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos, y los peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Este quiere decir el ejército principal de David, más la asociación de filisteos y todo lo que se habían unido a él, fueron a perseguir a este rebelde. Bueno, ahora acontece algo. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. ¿Quién era Amasa? El que tenía que convocar al ejército de Judá. Pero por lo visto no lo logró nada, ¿no? Y de repente él aparece ahí en medio de la persecución. Y algunos comentan que no sabían muy bien qué había en su corazón, ¿no? Si este viene como aliado, como enemigo. Algunos comentan así. Pero miren lo que ocurre acá. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga. ¿Qué es daga? Como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo en su vaina, ¿cómo se dice? Vainalo, ¿no? No se dice de otra forma. La cual se le cayó cuando él avanzó, dice. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Ahora, ¿por qué le trata así Joab a Amasa? Recuerden que Amasa ha sido nombrado general de ejército por David, pero nadie le quiere. Nadie le tiene confianza. Pero esto no es motivo para lo que va a acontecer en unos momentos. No es motivo. Por más que ustedes no le quieran a alguien porque antes era rebelde, antes era del otro bando, no justifica lo que va a hacer Joab. Ni ninguno de los generales de David, ni valiente de David, hubiera hecho esto. Pero Joab es Joab. Y ya le estamos conociendo a este tipo.
Y Amasa no se cuidó. Dice ahí, y tomó Joab con la diestra la barba. Sí, ¿no? Joab, de Amasa, ¿no? No, Amasa, ¿no? Su barba. Para besarlo, ¿no? Le iba a dar un beso. Era costumbre en esa época, como los argentinos, ellos se daban besos, ¿no? El beso era costumbre entre hombres, no había problema. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Ya un mensajero de Joab empezó a hablar. El que esté con, ¿quién dice ahí? Joab y David. Hay un claro mensaje aquí que si uno quiere estar con David, ¿con quién tiene que estar también? Con Joab. O sea, cualquiera que quiera ocupar o usurpar el cargo de Joab, le va a ocurrir lo que le ocurre a Amasa. Nadie protestó, nadie reclamó, nadie dijo nada, porque nadie le quería a Amasa. Él era un rebelde, él era sobrino de David, pero él estaba con Absalón. Pero David ya le había dado el perdón, le había dado la misericordia, pero a Joab no le importó eso. Hermano, hay un problema muy grave con algunas personas que alguna vez tuvieron rencor con alguien o problema con alguien y aparentan que ya terminó todo, pero en el fondo están guardando tipo una venganza, ¿no? Tarde o temprano me vengaré. Pero cuando le ven en la cara, te va bien, te comió, vaya al aporte, pero tarde o temprano va a sacar la daga y... ¿Será que existe este tipo de personas en la actualidad, en la vida real? ¿O esto es solamente ahí en la Biblia? No, existe, ¿no? Pero aparentemente en ahí jubea o metan de quinta costilla, ¿no? O te va a agarrar, dame un besito en la barba. Ahí. ¿Por qué Joab actuaba así? Joab era del tipo de persona que era fiel a David, fiel. Él iba a dar su vida por David. David representaba la voluntad del Padre. Entonces uno puede pensar, si yo soy fiel a Yeshua, yo soy fiel al Todopoderoso, uno puede pensar que está bien delante de Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que te hace estar bien delante de Dios? Si sos fiel a Dios y fiel a su ungido, ¿qué es lo que te hace estar bien? ¿Cómo le trata a las personas que el Todopoderoso perdonó, consagró o están con él? Eso es lo que te da virtud. ¿Cómo Joab le trataba a las personas que David perdonaba? No le tenía misericordia. A Abner le mató. A Absalón le mató también, sin misericordia. A Absalón le estaba colgando, ya no podía defenderse y maldito muere. Quiere decir que este tipo de persona no sirve su fidelidad ante el Todopoderoso. Deika tú la ñandeyaran y ñandeyaran debe guarante en la oración. Pero cuando le veo, a gente, salgan de mi presencia, no quiero verles. Odio a esta gente, no la aguanto. Pero cuando llegan a tu casa, ahora me voy a hacer mi oración. Gracias, Señor, que no soy como estos pecadores. No, gracias que no me junto con la chusma. Constantemente tener rencor, odio hacia la gente que rodea al Todopoderoso no sirve. Estamos viéndote, pero a David, él era fiel. Él no tenía nada en contra de David, eso sí que nada. Él iba a dar su vida por David. Pero qué extraño este personaje. ¿Por qué la Biblia pone en la escritura este tipo de personaje? ¿A quién le está queriendo él representar ahí? A algún tipo de individuo de este tiempo, de todos los tiempos, que es muy religioso, muy fiel, oh Señor, pero a la hora de tratar a la gente, le da por la quinta costilla. Aparentemente le acaricia la barba, le da un beso, pero con traición.
¿Cuál sería la razón por la cual Joab le mató a Amasa? ¿Porque le quitó su puesto? Y puede ser, ¿no? Porque era un peligro para él, porque desconfiaba de él, habrá inventado cualquier cosa. Bueno, aquí entonces ya entendemos este punto, pero tenemos más de Joab, no se preocupe, hay más de Joab. Continúa, ya se acabó entonces Amasa. Uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab, ya está exaltando el nombre de Joab, y a David, vaya en pos de Joab. Ya se está viendo, ya que él está poniendo, ya por lo menos estos soldados ya están entendiendo, Joab dineye y cobaía. La imponación con el ejército de Joab es respetada. A David pe ahí, pero Joab primero, que por más que David te perdone, a Joab no le perdona y gente en día. Haciendo entender que Joab tiene más poder que David. Y eso es un pecado terrible. Eso sí es grave. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Ay, todos están mirando acá. Puso una manta, dijo: no me hago tipo, le cubrió. Bueno, ahora, ¿qué pasa el 3? Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba. Seba es el rebelde, ¿no? Hijo de Bicri, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca. Empezó a subir, y Abel Bet Maaca es una ciudad que está ya casi al norte de Israel, bien lejos. Bien. Corrió, él empezaba diciéndole a todo el mundo: ya nosotros estamos en contra de David, y Joab le perseguía hasta el norte, arriba, Ubaté, tipo Chácope. ¿Cómo se llama esta ciudad? Abel Bet Maaca, y tiene un significado, ¿no?, esta ciudad. Y todo Barín, y se juntaron y los siguieron también. Y vinieron y los sitiaron en Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte, quiere decir como barrera o trinchera o escalera, ¿sí, no? Empezaron a esa ciudad contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Empezaron a bombardear, a martillar, a golpear. La idea era destruir la ciudad. Y generalmente cuando se hacía esto, cuando se sitiaba una ciudad y se empezaba a destruir el muro, después cuando se entraba, se masacraba a todo el mundo. Porque este hombre, Seba, podía estar en cualquier lugar, entonces ellos eran considerados todos culpables. Eso era lo que estaba tratando de hacer Joab. Joab estaba furioso, acababa de matar a Absalón, acababa de matar a Amasa, y ahora quiere matar a este tipo. Entonces él no quería saber nada de nadie. Él es un hombre impulsivo, valiente, peleador, pero está a punto de destruir una ciudad. Y esta ciudad no había sido cualquier ciudad común. Miren, versículo 16. Entonces una mujer sabia, y esto me llama la atención, quiere decir que el resto de los hombres era inepto, porque la mujer puede ser mujer, pero le agrega ahí sabia. Quiere decir que usó una estrategia. Cuando el pueblo vio al ejército de Joab viniendo y rodeando la ciudad, lo primero que hizo es: estamos fritos, estamos muertos. Cada ciudad tiene también sus hombres, su ejército, pequeño ejército. Pero ellos dijeron: nosotros no vamos a poder jamás pelear contra Joab y sus hombres, así que esperemos nomás la muerte y nada más. Ya no hay solución para nosotros. Nadie se atrevió a salir a decir nada. Todos se escondieron. Así no. Pero ahí dice que una mujer sabia, ¿qué va a hacer esta mujer? Dio voces, en la ciudad, diciendo: oíd, en mi versión acá en popular decía: escuchad, decían. Oíd, dice ahí, ¿no? Os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Esto es algo fuera de lo común. Que aparezca una mujer como tipo dirigenta, ¿no? No sé si se dice dirigenta. Dirigente, ¿no?
Escuchen, ustedes ahí que están queriendo destruir mi ciudad. Llámenle aquí a ese Joab, quiero hablar con él. Eso se llama que tiene algo que hablar, tiene sabiduría. Las mujeres generalmente, no todas, no tenían esa capacidad de enfrentar a un hombre en palabras, mucho menos a un general que viene para destruir tu ciudad en son de guerra, mucho menos para negociar un combate. Las mujeres no están para eso, pero esta mujer se atrevió porque nadie se atrevía. ¿Y qué será lo que hizo que se anime a hacer eso? Vamos a seguir leyendo. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Mira cómo le pregunto. Debió la Joadina, así sería nuestro ñefe, ¿no? Debió reina la Joab. Sí. Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: ajenduta. Escuchame un poco. Esta manera de expresión es como una manera muy segura. Está muy segura. O sea, ella está convencida de que después de lo que va a hablar, Joab va a quedar como rendido. Joab va a aceptar su palabra. Vos sos Joab, al decirle, yo creo que sabía quién era Joab, ¿no? ¿Quién no le va a conocer a Joab? General de David. Pero al preguntarle es como decir: vos sos el hombre sabio de Israel, el representante del rey David, el que dirige el gran ejército, el todopoderoso, el de Piopeaina, sí, Sejaina, bueno, se endumió eso. Porque por ahí vos sos otro que no conozco. Quiero que me escuche muy bien lo que te voy a decir. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Ahora, yo cuando leí esto decía, pero porque cualquiera, si a nosotros nos dicen eso, y dice, tenés que ser una persona que tenés, ¿cómo se dice?, cultura hebrea, de esa época, para entender lo que esa mujer está diciendo. Y por eso le preguntó: vos sos Joab. Si vos sos Joab, sos una persona que entiende la política de Israel, entiende el sistema de Israel, conoce las ciudades de Israel y sabe que a esta ciudad que se llama Abel Maaca, hay una referencia sobre esta ciudad que cuando alguna persona quería alguna respuesta o algún conocimiento, consejo sobre algo referente a la Torá, venía y preguntaba a la gente de esta ciudad. Así le está diciendo. ¿Acaso a vos nunca te dijeron que esta ciudad, Abel Maaca, es la ciudad donde todos vienen a consultar, a pedir consejo para ver qué van a hacer? Esta ciudad no es una ciudad de guerra, ni una ciudad de rebeldes. Es una ciudad que ha instruido a Israel. Es una ciudad donde han salido sabios de Israel. Eso le está diciendo. ¿A quién le está dando esta semejante cátedra de historia? A el general de ejército de David. Entonces, este tipo de ciudades era considerado en Israel como una ciudad sagrada. Como una madre. Como una ciudad madre. Es como por ejemplo, nuestra capital, ¿no? Nosotros tenemos la capital, pero hay ciudades donde están los sabios, donde se reúnen los sabios, los entendidos, donde salieron los poetas, los filósofos, así, ¿no? Los entendedores, los consejeros. En ese tiempo existía ese tipo de ciudades y era esta ciudad que ahora Joab está queriendo destruir. ¿Entienden? Entonces, si imagínense si David se entera que él destruyó y masacró a todos los de esa ciudad. ¿Pero qué hizo? Entonces, pero para debatir esto con Joab es porque vos tenés un conocimiento y una sabiduría muy grande. Entonces, lo que esta mujer le está haciendo entender a Joab, eliminar un pueblo que vive bajo la guía del Todopoderoso es un pecado en Israel. Y la Torá castiga eso. Maldecir a Israel, maldecir a un pueblo que está enseñando la Torá es un pecado. Vos estás cometiendo un pecado terrible al querer destruir esta ciudad. Después de que eso le dice esta mujer, ¿cómo le responde Joab? ¿Qué es lo que le responde?
Dice, entonces volvió ella a hablar, versículo 18, diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Si alguien quiere alguna respuesta sobre este tema, vaya a los de Abel Maaca y pregunte, ellos le van a dar la respuesta. ¿Por qué destruyes? No, yo soy de las pacíficas. Yo soy de las pacíficas quiere decir, ella es una de las consejeras. Una mujer es. Quiere decir que una mujer conocedora de la Torah, conocedora de la palabra, y que ella lo que se dedica a hacer es a aconsejar a la gente, a darle respuestas exactas a las personas. Entonces no es cualquier persona a la que le está hablando, ¿no? Una mujer sabia, por eso decía una mujer sabia, una mujer... Y ya esto existió ya en Israel en otra época. ¿Se acuerdan de, cómo se llama? Débora. Débora también era una mujer sabia que cuando la gente quería saber algo, iba y consultaba con ella. Entonces existió en la escritura mujeres que tenían ese don. Y acá le está dando con todo al general este. Dice, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Esta palabra fieles es igual que emuná, de las que tienen confianza en la escritura. Yo soy una de las que doy consejo y tengo confianza en las escrituras, en la palabra de nuestro pueblo Israel. Así le está diciendo. Después, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Sí le está diciendo? Entonces, si nosotros somos las que estamos viviendo, nosotros somos ciudadanos que estamos viviendo conforme a la Torah, conforme a lo que dice la Escritura, somos fieles, somos pacifistas, ¿vos quién sos? Que querés destruir este país. Vos sos un rebelde, vos sos nuestro enemigo, vos sos enemigo del Todopoderoso. No le está diciendo directamente así, pero por eso es sabia. Recuerden que el sabio no dice todo, pero en 2 o 3 palabras... Como decía, en 2 o 3 palabras le da con todo. Ya no hace falta muchas palabras para decir lo que tiene que decirle. Pero en resumen, le está diciendo, vos, Joab, sos el enemigo de Israel, sos enemigo del rey, sos enemigo del Todopoderoso. Así le está diciendo. Entonces, al entender esto, Joab, ¿qué responde? Pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes? Fíjense, la heredad del Eterno. Ahí él le está diciendo, contra el Eterno está peleando. En Diengo y no de problema. Andeñeme ahí en cuenta. Entonces Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca. Dice, no, yo no quiero ser. ¿Entendió la indirecta o no? O la indirecta directa. ¿Entendió o no? No, yo no quería hacer eso. Parece que ahora recién Joab volvió en sí. Él vino con una gana de matar a todo el mundo porque estaba todavía con el calor de la guerra con Absalón, de haber matado a Amasa, de muchos conflictos. Se le revela acá este rebelde. Entonces ahora parece que entra un poco en razón o Iñacahuapú. ¿Sí o no? Joab respondió diciendo, nunca tal acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Esto es importante lo que le está diciendo, porque al hablarle este punto, si esta mujer es una mujer sabia, que conoce la Torah, va a saber que lo que este hombre Seba está haciendo es un pecado grave, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora le está aclarando, hay un hombre que ha cometido un pecado grave. Yo estaba a punto de cometer el pecado, pero este hombre ya lo ha cometido. Vos sos conocedor de la Torah, sos sabia, no creo que actúe incorrectamente. Es importante, aquí vamos a definir realmente si esa mujer es quien es. Si es una mujer sabia, si no es solamente una, ¿cómo se puede decir?, defendedora de los derechos de las personas, no va a actuar injustamente. ¿Se acuerdan cómo actuaron los de Benjamín cuando se le fue a reclamar el pueblo? Porque ellos habían abusado de la concubina de un levita, la habían abusado hasta que murió, y los de Benjamín dijeron, no nos importa, no vamos a entregar a los culpables. Así ellos actuaron. Entonces,
Eso fue un pecado contra la Torah. Entonces ellos, al rechazar, entregar a esos culpables, ellos estaban cargando la culpa de esas personas. Ellos estaban aceptando entonces que ese pecado era igual de ellos. Por eso después vino una guerra feroz contra los de Benjamín, ¿no? Eso está en Jueces 19, ¿no? Jueces 19. La cosa no es así. Más un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Parece muy terrible, ¿no? Se entiende así. Ahí ya sale todo rápido, ¿no? Lo que ocurrió fue que cuando escuchó la mujer la información, baja, porque era una muralla donde subían y le hablaban, baja, da la noticia a los sabios: traigan un poco a esa persona, el tal Seba, y hacen un tipo mini juicio ahí. Vos te rebelaste contra el rey. Vos sos entonces un culpable según la Torá. Le habrán leído sus derechos y lo que dice la Torá cuando uno se rebela contra el ungido del Eterno. Y le declararon culpable. Entonces fue apedreado, muerto, y después le cortaron la cabeza y ¡fum! Ahí se va. Ellos hicieron la justicia que tenía que hacer. Ellos cumplieron según lo que está establecido en la Torá. Eso es lo que le ocurría a un rebelde. ¿Entienden? Entonces se hizo lo correcto. Era entonces, está comprobado que era una ciudad sabia, no como antiguamente fue la ciudad de los ciudadanos de Gabá, ¿no se acuerdan de Gabá? ¿No? Bueno, versículo 22. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, ahí está lo que le estaba diciendo, con su sabiduría quiere decir explicando lo que según los argumentos bíblicos, torádicos, dicen en este asunto, y la respuesta del pueblo, ¿cuál fue? Maten a tal tipo. Al pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Hay que entender muy bien que esto de entregarle la cabeza fue después de haber hecho un juicio, ¿no? Y ahí dice que se usó sabiduría, y la palabra sabiduría sale de la escritura. Sabiduría es escritura, es hacer lo que dice la Torá. Entonces se hizo justicia. Entonces, ¿quién salvó a esta ciudad? La mujer sabia, usando palabras exactas, correctas, ¿no? Y así uno tiene que solucionar los problemas, no con las armas, no con la guerra. Joab, ¿cómo estaba acostumbrado a solucionar sus problemas? A moquetazo limpio, ¿no? A palabrazo. Deo la plaga, deo pean, deo. Muchas veces la gente así está acostumbrada a solucionar. Cuando ya no puede más usar la sabiduría, empieza por golpe o palabrota o ofensas. Nosotros de eso tenemos que salir. La Escritura nos está mostrando esto con este tema, ¿no? Que si queremos nosotros demostrar que tenemos razón, que tenemos derecho, o que alguien está haciendo algo injusto con nosotros, vamos a usar lo que la Escritura muestra, la sabiduría según la palabra. Pero mucha gente no quiere aprender la Biblia, ¿no? Algunos, inclusive el cristianismo tradicional, ya ha dicho que esto ya no es necesario, ahora hay que creer en Cristo nada más. ¿Y qué es creer en Cristo nada más? Vivir como Joades. Ser fiel, solo Cristo, yo te amo, Jesús, Yeshua, te amo. Pero después soy maleducado, soy grosero, soy vengativo, soy rencoroso. Todos los pecados que la Escritura prohíbe, que Yeshua dijo que no vino a abolir, más bien vino a cumplir y a enseñarlo, nosotros hacemos cuando rechazamos esta palabra. ¿Entienden? 23. Después ya sale el panorama del gabinete de David, ¿no? Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adorán sobre los tributos. Él era como el ministro de Hacienda, ¿no? Así se puede decir, ¿no? Y el otro era ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Estaba con los extranjeros, ¿no? Y Josafat, hijo de Ahilud, era él
cronista, ese sería no sé qué sería el cronista, el que relata, ¿no? Que escribe. El secretario, ¿no? El que redacta el acta, ¿no? La fecha tanto, ocurrió tanto, así. Seba era el escriba, ese anotaba los acontecimientos, y Sadok y Abiatar, sacerdotes. Y Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Así termina el capítulo 20. Vieron que había muchas cosas interesantes en ese capítulo, ¿no? Sobre todo este punto de enseñarnos que algunos utilizan el fanatismo religioso para manifestar que tienen la fe, pero a la hora de tratar a la persona son agresivos, son impulsivos. Estas cosas también tienen que ser controlados por medio de la palabra. Amén.